¿Qué tal? Buenas tardes. Polonia ya está temiendo una escalada, se está preparando y está pensando cómo defenderse, cómo mantener fuerte su seguridad nacional. Y bueno, es por eso que el primer ministro Mateusz Morawiecki, es el primer ministro de Polonia, anunció en su presupuesto dedicado a la seguridad nacional, es decir, el presupuesto militar, pues bueno, lo va a destinar del PIB completo, va a destinar entre 3 y el 4% a lo que es defensa nacional, presupuesto militar. Bueno, ya estamos viendo aquí que no quiere que le pase lo que le pasó en la Segunda Guerra Mundial, que fue invadido por los dos frentes, por el lado occidental por parte de Alemania y por el lado oriental por parte de Rusia. Fue prácticamente flanqueado. Alemania en ese tiempo no estaba preparado, no quiere que le pase lo mismo. Puede que haya pasado mucho tiempo de 1939 para acá, pero señores, son aprendizajes geopolíticos, geoestratégicos muy grandes, y eso es lo que no quiere Polonia, que lo agarren dormido con una invasión, con una escalada. Rusia ya está, ya vimos de lo que es capaz Rusia, y Polonia pretende rearmarse nuevamente, o no nuevamente, sino más bien aumentar nuevamente ese presupuesto. Polonia tiene un papel muy importante en la OTAN en cuanto a armamento y estratégicamente hablando también en su territorio. Y bueno, por palabras del mismo primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, pues bueno, esta situación la cita de la siguiente manera. La guerra en Ucrania nos obliga a armarnos aún más rápido. Por este motivo haremos un esfuerzo sin precedentes, dijo Morawiecki. Esto lo comunicó a la prensa nacional e internacional en una base militar del este de Polonia. Y agregó lo siguiente, inició la cita: probablemente el nivel de gasto militar más alto de todos los países de la OTAN. Polonia ha tenido, como les comentaba, una participación muy fuerte, muy firme en la OTAN, por lo que les comentaba. Imagínense, como dato histórico, en febrero de 1945, cuando se llevó a cabo la conferencia de Yalta, en los participantes de Estados Unidos, en este caso el presidente Roosevelt, por parte del lado británico, el presidente Winston Churchill, y bueno, el primer ministro Winston Churchill, y digamos, se puede decir el presidente de la Unión Soviética, y Joseph Stalin, y llevaron a cabo esa conferencia para decidir cómo iban a resolver o cómo iban a quedar posicionados en Europa después de derrotar a la Alemania nazi y también derrotar a Japón, porque la guerra no había terminado en ese tiempo, iba a terminar meses después. Por el lado de Alemania iba a ser derrotada, y pocos meses después de la derrota de Alemania se iba a llevar a cabo la derrota de Japón con el lanzamiento de las bombas atómicas. Y habían cuatro carpetas importantes en la mesa en esa conferencia de Yalta. Una era Alemania, otra era Japón, otra era Polonia, y la cuarta, la de la ONU. Sí, en ese tiempo se empezó a planear la creación de la ONU. Pero vean los países que le mencioné. Alemania, enemigo de los aliados. Japón, enemigo de los aliados. Polonia no era enemigo de los aliados. Sin embargo, era una carpeta importante para ver la situación en cómo quedaría geoestratégicamente hablando y geopolíticamente hablando. Inclusive se dice que en la conferencia de Yalta, Stalin pidió separar la frontera polaca de la Unión Soviética. Ahorita les voy a mostrar un mapa y digamos cómo es un mapa actual, pero toda esa parte, pues bueno, que era de la Unión Soviética. Y bueno, esta situación, y como les comento, históricamente, pues tiene mucho que ver. Se ha pasado mucho tiempo, pero hablando geopolíticamente, hablando, son aprendizajes fuertes de los que Polonia no quiere volver a pasar.
Y bueno, aquí les estoy mostrando, y esto claro es un mapa actual, pero todo lo que es Lituania, Bielorrusia, Ucrania, abajo Moldavia, Rumania, todo eso era de la Unión Soviética. E inclusive Polonia tenía la frontera un poco más recorrida al este. Solicitó Stalin en esa conferencia de Yalta que la frontera se recorriera. Como les comentaba, una de las cuatro carpetas de los temas a tratar en aquella conferencia de Yalta era Polonia. ¿Y por qué? Porque por ahí inició la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 y en febrero de 1945 se estaba hablando de una sola carpeta de tema a tratar en una conferencia de importancia geopolítica, geoestratégica en Europa y a nivel mundial, porque Estados Unidos también estaba ahí, dedicada a Polonia. Es por eso que les doy ese dato histórico, porque es una situación que a Polonia ya le está preocupando y fuerte geopolíticamente hablando la escalada del conflicto que se pueda llevar a cabo entre Rusia y Ucrania. Recordemos, Rusia, no sabemos qué esperar de Rusia a nivel mundial. Tenemos pronósticos del avance actual en sus batallas y en sus movimientos. Sin embargo, te recordemos que Polonia comparte, como podemos ver aquí, frontera con Bielorrusia. Bielorrusia es fiel aliado del gobierno del Kremlin. Rusia tiene tropas en Bielorrusia y vean toda la frontera que tiene con Ucrania. Es decir, con Bielorrusia pues tendría que estar pendiente. Ucrania pues todavía todo ese territorio y de la frontera con Polonia al este pues está bajo el control de Kiev, pero en una escalada, una sorpresa por parte de Rusia, pues Polonia quedaría muy expuesta y necesita fortalecer su sistema de defensa, cómo reaccionaría. Y aquí un dato también importante. Aquí podemos ver, voy a acercar para que pueda ver donde le estoy señalando. Arriba de Polonia en el norte, pues bueno, colinda con el mar Báltico. Y si acercamos aquí puede ver usted el nombre de Kaliningrado. Kaliningrado es un enclave de territorio ruso ahí. Ese pequeño territorio que ve usted pertenece a Rusia. Es decir, sería otro frente de amenaza por parte de Rusia a Polonia. Por el lado este y sureste de Bielorrusia, y en caso de que una sorpresa de Rusia y ponga en riesgo el territorio ucraniano en poder de Rusia, pues tendría también la amenaza en sureste y en el norte, en el mar Báltico y todo el territorio con el que colinda con Kaliningrado. Es por eso que Polonia ya le preocupa y ya está pensando en destinar más presupuesto procedente de su PIB, su Producto Interno Bruto, ese porcentaje a su defensa nacional y al gasto militar. Y bueno, es lo anunció y en base y recordemos que en sus palabras especificó que es por la preocupación del conflicto Ucrania-Rusia. Y bueno, esa situación es la que bueno, disculpe usted, en lo que es el mapa que le mencionaba, no se lo había mostrado bien, una disculpa. Por el lado este, Bielorrusia, los que les comentaba, Bielorrusia por el lado este el lado de Ucrania, la amenaza sería por parte de Bielorrusia en caso de que se lleve a cabo una ofensiva de Moscú por el lado bielorruso, y en el caso del este, pues Ucrania todavía está, toda esa parte, toda esa frontera está en poder de Kiev, del gobierno de Kiev. Sin embargo, una escalada del conflicto y un avance ruso muy rápido pues quedaría expuesta a Polonia, como les comentaba. Una disculpa, no tenía el mapa, pero bueno, aquí ya lo tenemos. Y el acercamiento a Kaliningrado, los que les comentaba. En el norte, pues colinda con el mar Báltico, hablando en su costa, pero aquí esta parte que dice Kaliningrado, ese es el enclave ruso que les comentaba. Ese precisamente es el enclave ruso, es decir, este territorio de aquí le pertenece a Rusia.
Entonces quedaría expuesto, de por sí ya está expuesto Polonia por Bielorrusia y quedaría expuesto en una escalada de conflicto y que pues esperemos no pase, pero y, digamos en cuanto a la magnitud del conflicto, pero todo puede pasar, ya lo hemos visto con Rusia, el conflicto Rusia-Ucrania, una escalada fuerte que empieza a quedar expuesto con el avance ruso la frontera con Ucrania. Entonces está expuesta por el norte en una escalada con la OTAN, pues estamos hablando claro de Polonia. En Kaliningrado, lo que les indico, la imagen que les digo que les comento que es territorio ruso, de hecho es llamado como un enclave ruso porque no está pegado al territorio de Rusia como tal, pero ese territorio es territorio ruso llamado enclave ruso de Kaliningrado. Y ya está amenazado por el lado de Bielorrusia. Bielorrusia, el gobierno de Minsk, fiel aliado del gobierno de Moscú, y en una escalada más fuerte en cuanto al conflicto con Ucrania, que empiece un avance ruso fuerte, inclusive pues tomando Kiev prácticamente ya que en una ofensiva rusa a Kiev, el centro neurálgico que controla actualmente Ucrania y la guerra contra Rusia, pues quedaría totalmente expuesto por su frontera con Ucrania, Polonia. Y bueno, esa situación es la que está preocupando ya al gobierno polaco y no quieren repetir lo que les comentaba en 1939. Son muchos años, pero geopolíticamente hablando, no son muchos años, son aprendizajes de protección de territorio de cada país. Y bueno, como les comentaba, 1939, 1945, la cumbre de Yalta, una de las cuatro carpetas dedicada a Polonia. Y bueno, una sola carpeta dedicada a Polonia. Imagínese usted la importancia geopolítica, geoestratégica que tiene el territorio de Polonia en lo que es las dos guerras mundiales, la primera y la segunda. Y bueno, esa vez también junto con la creación de la ONU y que Stalin, lo que les comentaba, había solicitado reducir el territorio de Polonia para alejarlo un poco más de lo que son las ciudades importantes de Rusia, en este caso Moscú y en ese tiempo Leningrado, lo que ahora es San Petersburgo. Y bueno, sí fue recorrido un poco el territorio porque en ese tiempo debido al avance del ejército soviético en ese tiempo y el poder que estaba adquiriendo Stalin, pues bueno, Stalin tenía un cierto poder de decisión en esa cumbre de Yalta, aparte era el anfitrión. Y pues bueno, tenía, casi no era una negociación, sino una solicitud solicitada diplomáticamente de reducir ese territorio de Polonia, que para Stalin estaba claro que debía alejar lo más que pudiera sus fronteras amenazantes de Moscú, o sea, es decir, reducir el territorio de Polonia y separarlo de Moscú lo más que pudiera y de en ese tiempo Leningrado, lo que era San Petersburgo. Y bueno, es por eso que y ahora es el aumento de presupuesto de entre 3 y el 4% del señor Morawiecki y bueno, el primer ministro polaco y esa parte histórica y esos datos geopolíticos y también basados en datos geoestratégicos históricos que no puede dejar confiarse, no puede dejar que siga pasando el conflicto y no estar preparado para la defensa de su territorio. Y bueno, estaremos pendientes de qué otros movimientos haga Polonia o los países cercanos en cuanto a preparación de una escalada del conflicto ruso-Ucrania, sobre todo del avance ruso y de los movimientos rusos que puedan amenazar o, bueno, provocar que países como Polonia y los países de la OTAN que están cerca del conflicto, qué movimientos sean efecto de la que pueda provocar sentir por parte de esos países la amenaza del avance ruso y de los movimientos rusos en la guerra contra Ucrania. Le agradezco su atención. Pase una excelente tarde.
Gracias.